En 1950, dos jóvenes, Jim Elliot y Pete Fleming, llegaron a Ecuador como misioneros. Al poco tiempo se juntaron con un buen amigo de Jim, Ed McCauley, con Roger Youderian, misionero de los indios cazadores de cabezas, y con Nate Saint, misionero y piloto. Todos ellos tenían una visión común: hacer contacto con una tribu salvaje que era conocidamente hostil con los de afuera. El hijo de Nate Saint, Steve, nació en Ecuador y recuerda los acontecimientos que ocurrieron. Una aventura cristiana extraordinaria de la vida real que nos deja enseñanzas de fe, obediencia, valor y amor abnegado. Me llamo Steve Saint y en la tribu me llaman Babe, pero pues yo crecí y me crié en Ecuador porque mis padres eran misioneros y mi papá, de hecho, fue uno de los 5 misioneros que fue asesinado por un grupo de indios llamados los Waorani, aunque en ese entonces los llamaban los Aucas, que en realidad significa salvajes desnudos. Y los llamaban así porque mataban a quien fuera que intentara ingresar en su territorio y vivían sin ropas, por lo cual los llamaban salvajes desnudos, Auca. Su nombre real era Waorani. La gente cree que se cambiaron de nombre. No es así. Siempre se llamaron Waorani. Wao quiere decir verdadero ser o ser humano y Ani quiere decir grupo, o sea, grupo de seres verdaderos. Los Waoranis, por otro lado, llamaban a todos los forasteros, a todos los foráneos, Kouli, que significa extranjero. Y algo que la gente no termina de entender es que para la gente de afuera es fácil decir, bueno, Pablo o Pedro fueron asesinados a punta de lanza por los Waorani, esos horrendos Aucas, pero la realidad es que antes que los Aucas mataran a Pedro, él había atrapado a 2 de ellos con su escopeta y los había matado. Es decir, los Waorani habían sido asesinados por los extranjeros. Para ellos, los extranjeros eran un grupo de gente que mataba todo lo que se presentara delante de ellos, porque cada vez que veían a un Auca, lo mataban. La pregunta que surge es, sabiendo lo hostil que eran los Aucas, ¿por qué estos hombres, que en su mayoría eran casados y con hijos, arriesgaron sus vidas para contactarlos? Muchos me preguntan qué hacían mi papá y sus 4 amigos que murieron con él en Ecuador. Y pues creo que la mejor manera de explicarlo es a través de esta historia. Cuando estaba en el colegio, un día estaba en mi habitación y comencé a oler humo. No me llamó la atención porque siempre hacían cosas así en los dormitorios, hasta que me di cuenta que el olor era más intenso de lo normal. Así que me acerqué a la puerta, la abrí y el edificio se estaba incendiando. Así que me agaché y me arrastré hasta llegar a la ventana, pero era un 3er piso, por lo cual decidí que mejor era ir por el pasillo hasta la salida más cercana. Luego pensé, ¿qué pasó? Pero si había gente escapándose por el corredor. Ya ha iniciado el fuego. ¿Cómo es que nadie me avisó? Una vez afuera le pregunté a uno de los muchachos que vivía en el mismo piso que yo, oye, ¿tú te escapaste por el corredor? ¿Por qué no tocaste a mi puerta para avisarme? Me respondió, no se me ocurrió. Pensé, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si me quedaba en mi habitación unos momentos más y me hubiesen atrapado las llamas? Tú sabías que había un incendio. Debiste haberme avisado. Y recuerdo haber dicho, ¿cómo te atreves a decir que eres mi amigo? Y ni me advertiste de que había un incendio. Lo mismo sucede con el Evangelio. Nosotros sabemos lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesús. Si tenemos consideración por las personas que nos rodean, debemos decirles. Lo que hagan al respecto es cosa de ellos. Mi amigo pudo haberme tocado la puerta y yo podría haber dicho, ¿qué me importa el fuego? Ahí sí hubiera sido mi responsabilidad. Pero como no me dijo nada, hubiera sido responsabilidad de él también. La Biblia nos dice que si sabemos de alguien que está en el camino errado y no hacemos nada al respecto, y luego se mueren, ellos mueren, pero la responsabilidad es nuestra. Mi papá y sus amigos eran conscientes de que Dios no quiere que nadie perezca. Y nos ha dicho a todos nosotros, sus seguidores, que tenemos la responsabilidad de decirle a esa gente, oye, el dormitorio está en llamas, hay un incendio. Si luego las personas no hacen nada, es responsabilidad de ellos.
Pero si no les decimos, es responsabilidad nuestra, por lo que debemos esforzarnos y decirle a la gente, miren, si siguen en sus propios senderos, tendrán que atenerse a las consecuencias. Pero miren lo que ha hecho Dios. Ha labrado un sendero. Es un buen sendero. No siempre es fácil andar por él. A veces sentimos como que perdemos nuestra independencia. Pero si llegamos al final de ese sendero, para siempre podremos vivir en un lugar, el destino que Dios nos preparó. Claro que ellos tienen que decidir, pero si esta gente, los aucas como los llaman, si los aniquilan, no hubieran sido responsables nunca. Por lo cual papá y sus amigos concluyeron, esta otra gente con la que trabajamos tienen que escuchar el Evangelio y necesitan que alguien les enseñe el Evangelio. Pero al menos ya lo han escuchado una vez. Pero este grupo nunca escuchó el Evangelio. Y si no hacemos algo al respecto pronto, nunca tendrán la oportunidad de escucharlo. Y por eso no solo decidieron ir, sino que decidieron ir cuando yo tenía 5 años. De niño, Steve se crió parcialmente en la selva de Ecuador, alejado de las comodidades que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a disfrutar. Uno pensaría que se debió haber sentido aislado de lo que la mayoría de los niños disfrutan a diario. De niño, mi vida fue muy distinta. Vivíamos en la ceja de la selva, pero en la ceja, con la cordillera de los Andes de un lado y la inmensa Amazona que comenzaba donde estábamos y se extendía hasta Sudamérica. En lugar de mirar por la ventana hacia afuera y ver el carro en el garage, mirábamos hacia afuera y veíamos una avioneta en el garage, igual a la que está acá atrás de nosotros. Así se transportaba mi papá en la selva. Se introducía en la selva llevando medicamentos y misioneros y salía de la misma con misioneros, con indios enfermos que necesitaban ir al hospital, que necesitaban atención médica. Para mí eso era lo más normal del mundo. Me levantaba en la mañana y me paraba en el balcón de la casa viendo cómo mi papá salía del avión hacia la selva y esperaba su regreso en la tarde. Él siempre estaba haciendo cosas porque no había mecánico a quienes llevar la avioneta o el carro para reparación. Si había que arreglar algo, papá se encargaba. Era muy emocionante. Para mí, todos los niños se criaban así. Ahora entiendo que es muy diferente. En la selva había muchos animales y papá traía mascotas, loros, desde los grandes guacamayos con esas colas de plumas larguísimas, tucanes, un pájaro que parece ser desproporcionado para su cuerpo y monos. Siempre había monos de todos tipos, monos araña, monos lanudos, mono capuchino, como llamamos a los de los organilleros. Teníamos muchos animales y mascotas. En la selva todo es diferente. No hay tiendas, lugares que visitar. Nadie tiene idea de lo que es el dinero. Y así que no había ningún lugar en donde comprar comida. Quien quiere comida, pues planta mandioca y plátanos machos de los que se cocinan y algo de maní. Y para obtener carne, teníamos un departamento de carnes inmenso. Solo que era carne salvaje. Había que salir a buscarla y cazarla. Cerdos, ciervos, tapir, peces, monos y aves para comer. Y eso era lo que consideramos acampar o cazar. La gran aventura aquí en la ciudad. Pero allá, eso era parte de la vida diaria y lo sigue siendo hoy. Todavía no hay tiendas ni lugares donde conseguir comida. Por eso a la gente la llaman cazadores y recogedores. Porque si quieres comer, cosa que a todos les gusta hacer, tienes que salir a buscarla en la selva o salir a cazar. Mi niñez no fue nada aburrida. No. Era como vivir en Disneylandia, solo que ahí no te ofrecen los diferentes juegos. Tú eres parte del juego. No. Viví parte aquí en los Estados Unidos y parte en Ecuador y no lo cambiaría por nada. Viví cosas fascinantes aquí, la pequeña liga de béisbol y las películas y luego los videos. Y ahí todo es parte de la vida real. Un vuelo a la selva resultó en el descubrimiento de la villa de los Aucas. Los misioneros se regocijaron y comenzaron a sobrevolar regularmente, dejando caer regalos del mismo modo que Nate Saint había hecho con otros misioneros. Poco a poco, los Aucas comenzaron a responder, y después de un tiempo los hombres acamparon cerca de la villa de los Aucas, en un lugar al que llamaron Palm Beach.
Luego de unos días, un viernes, 3 aucas, 2 mujeres y un hombre vinieron a visitarlos. Los misioneros estaban emocionados por la visita y deseaban que los visitantes vinieran al día siguiente. Desafortunadamente no fue así. Cuando regresaron ese domingo, la visita no fue nada amistosa. Jim Elliot, Nate Saint, Ed Macaulay, Pete Fleming y Roger Youderian fueron asesinados por los aucas, que pensaron que los misioneros les querían hacer daño. Luego de su muerte, sus esposas decidieron valientemente continuar con la obra que se había comenzado en Ecuador. Lo que en realidad confunde mucho a la gente es que después de que mataron a mi papá, a Jim, Pete, Roger y a Ed, mi tía, la hermana de mi mamá y la tía Betty, la esposa de Jim Elliot, decidieron ir a la selva a vivir con esa gente. Yo escuché a mi mamá decir y a las otras viudas que solo porque sus esposos habían sido asesinados no quería decir que Dios no los amaba. El mismo llamado de Dios que sintieron cuando sus esposos aún vivían de hacer lo posible por contactar a esta gente, todavía querían que supieran que Dios los amaba y que Él había labrado un buen sendero. La cosa era cómo ingresar. Ya habían demostrado que asesinarían a quien se acercara a sus moradas aunque fueran amigables. Pero Dios hizo algo excepcional. Envió a 2 mujeres de la tribu que estaban cansadas de vivir bajo amenaza de muerte todo el tiempo. Al final decidieron, pongamos fin a esto, salgamos y que nos maten los extranjeros. Y se aparecieron en un claro en donde había unas mujeres quechuas lavando su ropa. Al comienzo, las quechuas gritaron, ¡Aucas! Y cuando sus esposos los escucharon, fueron a buscar sus armas. Pero luego notaron, momento, son solo mujeres, y les llamó la atención. Así que cuando regresaron los hombres con sus escopetas para matarlas, las mujeres quechuas rodearon a las aucas, como las llamaban, y no dejaron que los hombres las matasen. Estaban curiosas, querían saber por qué se habían salido de su villa. Y en ese momento, la tía Betty justo pasaba por esa parte de la selva. Estaba cerca y alguien le dijo, oigan, la señora Betty, cuyo esposo fue asesinado por esa gente, anda por aquí cerca en Arajuno, vamos a buscarla. Así fue que la encontraron y le dijeron en quechua, oiga, 2 mujeres aucas acaban de aparecerse en la selva, ¿quiere verlas? Y Betty dijo, claro que sí. Cuando Elizabeth Elliot, también conocida como Betty, encontró a las mujeres, no se podía comunicar con ellas. Decidió llevar a las mujeres aucas a ver a Dayuma, quien había escapado de la tribu auca hacía años y vivía con Raquel Saint, la hermana de Nate. Cuando las mujeres vieron a Dayuma, estaban sorprendidas. Dayuma era su prima, y pensaron que había sido asesinada por los extranjeros hacía tiempo. Le hicieron infinidad de preguntas a Dayuma. Cuando la vieron, le dijeron, ¿entonces sigues viva, Dayuma? Pensamos que te habrían matado hace tiempo. ¿Cómo es que has vivido todo este tiempo aquí y los extranjeros no te han matado? Les respondió, algunos extranjeros matan a la gente, pero otros no matan a la gente. Y las mujeres dijeron, si eso es posible, debemos decirle a nuestra gente que se puede convivir en paz. Y dijeron, Dayuma, regresa con nosotros. Cuando sepan que aún estás con vida, creerán que no todos los extranjeros matan guauranis. Y si me aceptan bien, podemos regresar y traer a estas 2 extranjeras. Nemo, Estrella, así llamaban a mi tía Rachel, y Jicare, pájaro carpintero, así llamaban a mi tía Betty. Y las podemos venir a buscar. Así fue que las 3 ingresaron a la villa y se ubicaron en un lugar, y Dayuma, sabiendo que la podían matar a punta de lanza por haberse escapado por tanto tiempo, pensó, yo me quedo aquí. Ustedes llamen a la gente y si me aceptan bien, díganles que vengan a verme. Pues sabía que solo los que de verdad quisieran venir a verla andarían por el sendero un buen rato. Esperó y algunos miembros de su familia llegaron de inmediato y más tarde otros comenzaron a llegar y ella les contó, ¿saben por qué vivo? Porque allá afuera hay gente, algunos de los extranjeros andan por el sendero de Dios. Pueden leer estos simbolitos en papel muy delgado, como cuando nosotros nos escapamos de asesinos y los familiares son divididos y el padre deja sus huellas para que sigamos su sendero, pues
Wanguni, él es como el padre también y envió a su hijo, y su hijo marcó el sendero. Ahora estos extranjeros saben leer las señales y saben cómo seguir el sendero de Dios. Luego les dijo, Wanguni, el creador, ahora sé que es verdadero. Les relató todo esto y luego le empezaron a hacer preguntas y poco a poco ya no sabía cómo responderles. Les dijo, ya no puedo responderles más, pero si me prometen no matarlas, les traigo a la hermana Nemo, que es extranjera, tiene piel blanca. La traigo y ella puede responder sus preguntas, pero solo si prometen que no la matan. Y les dijo, y hay otra extranjera muy alta, la esposa de uno de los hombres que ustedes mataron. Ella también sabe cómo andar por el sendero de Dios, pero no habla nuestra lengua. Habla Arunairi, habla el idioma quechua, pero si vive con nosotros puede aprender. Pero me tienen que prometer que no la van a matar. Entonces le dijeron, bien, tráelas. Si todo está bien, no las mataremos y nos pueden enseñar. Así las 3 mujeres con varios jóvenes, niños y todo, salieron de la villa y se dirigieron con mucho cuidado a Arajuno, donde se encontraban Rachel y Betty esperando. Y les dijeron que no los matarán con lanzas, vamos. Y así regresaron a la villa y tía vivió con ellos. Bueno, mi tía Betty y Rachel, las 2 comenzaron a vivir con ellos. Mi tía quería que alguien la acompañara también. Aunque amaba a los Waorani y siempre estaba con ellos, quería que alguien de su familia viniera a acompañarla. Por eso me invitó a mí. Yo tenía que seguir saliendo para ir a la escuela, pero fui. Era mi tía, mi vara, era mi madre que trajo a su hijo. Y con ese concepto los Waorani me aceptaron. Y en realidad más que me aceptaron. En particular uno de los hombres, Mincaye. En realidad, varios de los hombres me recibieron con mucho cariño, pero Mincaye me demostró claramente que para él yo era como uno de sus hijos. Me dejaba tomar su valiosa y apreciada escopeta para salir a cazar. Podía ir a su casa y no tenía que pedir permiso. Podía ir a la olla de la cocina y tomar comida. Puede resultarle extraño a las personas que haya aprendido a amar a la gente que mató a mi propio papá, pero papá los amaba y arriesgó su vida por ellos. Y luego mi tía se fue a vivir con ellos y hablaba maravillas de ellos y los amaba entrañablemente, por lo cual lo más natural del mundo para mí fue crecer amándolos. Así que casi nunca. Y cuando fui a vivir con ellos, mis amigos, casi todos sus padres habían sido asesinados por otros que estaban ahí. Así que el hecho de que mi padre fuera asesinado por este grupo me hacía más parte de ellos, en lugar de distanciarme. Me encantaba vivir con ellos. Los amaba y los sigo amando. La tía Betty se quedó con ellos unos 2 años y luego regresó a Estados Unidos. Dios se valió de ella a través de programas de radio, se escribió un libro y cosas así, pero mi otra tía se quedó con ellos hasta que murió en 1994 de cáncer. Se quedó con los Waorani, vivió con ellos, trabajó con ellos, era parte de la tribu como cualquier otro. A pesar de ser una irlandesa de piel rojiza, no tenía aspecto de Waorani en lo más mínimo, pero aprendió su idioma y luego comenzó a traducir los escritos de Dios o los simbolitos en papel delgado. Comenzó a traducir en un idioma que pudieran entender los Waorani, para que ellos pudieran leerlo y entenderlo, para que pudieran comprender los escritos de Dios por sí mismos. Los Aucas no escribían en su idioma y no concebían la existencia de un Dios.
Solo cabe imaginar el desafío que significó para Raquel y Elizabeth transmitir el Evangelio a esta gente. ¿Sabes? Además de aprender el idioma para comunicarse con la gente, tienes que entender su cultura. Por ejemplo, cuando Mincaye vino a la ciudad, lo que quería saber era cómo hace la gente para conseguir su comida. Y la gente me miraba y se preguntaban, ¿quieres saber cómo hacemos para ir a la tienda a comprar comida? Y yo les explicaba, no creo. ¿Que cómo hacemos para sacarla del refrigerador? No creo que eso es lo que quieres saber. No le entendían la pregunta. Mincaye, en su casa, en el mundo en el que él vive, dice, ¿dónde consigues comida? Le responden, en la daguenga, la chonto palmera está verde, consigámosla ahí. Y salíamos a recoger fruto de la palmera chonto. O si no, decían, el río está abajo, vamos a conseguir pescado. Lo que quería decir era, tengo hambre, ¿dónde conseguimos algo de comida? Pero hacía esa pregunta aquí en la ciudad, la gente no la entendía. No son solo las palabras que se usan, sino cómo se usan en contexto con la cultura, lo que hay que entender. Por ejemplo, si alguien dijera que Dios envió a su Hijo aquí a la tierra para que muriera en la cruz por nosotros, para pagar por nuestros pecados, así nosotros no tenemos que pagar por nuestros pecados y podemos vivir con Él en el cielo, pues eso se tendría que comunicar de otra manera. Para empezar, ellos se refieren más al Creador que a Dios y no tienen ni idea de que Dios tuvo un hijo. Les tienes que decir, Wanguni, el Creador, tiene un hijo. Lo envía aquí, llega, viene y marca el sendero de Wanguni, el Creador. Y si nosotros lo aceptamos bien, decidimos no seguir nuestro sendero, sino su sendero, huyendo por su sendero, como ellos huían de la muerte, llegaremos al lugar de Dios, el lugar que ha creado para que vivamos con Él eternamente, Oneri. Como tantas cosas en la vida, podemos ponernos muy complicados. Y a veces el concepto de entender a Dios, su relación con nosotros y que Él nos ama, se presenta de manera muy, pero muy complicada. Pero el concepto básico de que Dios nos ama como Padre Celestial es fácil de entender para cualquiera. En cualquier cultura la gente entiende lo que es un padre y todos entienden que un padre quiere que sus hijos crezcan y quiere protegerlos y proveer para ellos. Construye una casa para sus hijos. Puede ser una choza de paja en la selva o una plataforma sobre pilotes cerca de la costa. O por aquí podría ser una bella mansión, porque eso es lo que hacen los padres. El concepto básico de que Dios nos ama y quiere que seamos suyos y que espera que seamos obedientes es una idea que todos entienden. Y los Waorani lo expresan de otra forma. Por ejemplo, el concepto de seguir a Dios, decimos, yo sigo a Dios. La gente común entiende eso. Los Waorani dirían, soy de Dios seguidor, o yo ser uno de los que sigue a Dios. Wanguni, Ponenga y Mopa. Yo ser uno de los que sigue a Dios. Eso soy. Ellos entenderían algo así. Se expresan de otra manera, pero todos entienden la idea de que si andamos en nuestro propio sendero en la vida, al final somos responsables de nuestro destino. Pero si seguimos el sendero de Dios, al final estaremos donde Dios está. En 1994 falleció Raquel Saint. Había vivido y trabajado junto a los Waorani casi 40 años. Tradujo la Biblia en su idioma y les enseñó a leer y comprenderla. Los Waorani la echaron de menos y en busca de ayuda acudieron a Steve Saint. Cuando falleció la tía Rachel, los Waorani acudieron a mí y me dijeron, Babe, ahora que murió Star, aceptamos bien que tú vengas a vivir con nosotros y que traigas a tu esposa y Wininani, tus hijos. Pensé, ¿y ahora qué hago? Mi esposa se crió en Minnesota y aunque vivió en Ecuador, habíamos vivido en la ciudad, no en la selva. Y esto no era un pueblito en la selva, sino plena selva. Cuando nos pidieron que viniéramos, no había pueblo donde querían que viviéramos. No había claros, no había nada, jardines, nada. No sabía
cómo nos iría. Y mi esposa tenía sus temores, pero cuando se dio cuenta de que los Waorani nos estaban rogando que viniéramos, porque hay empresas petroleras, ecologistas y hasta cristianos de fuera que querían ingresar y querían poseer las cosas de los Waorani, los animales, el petróleo de sus tierras, y que se sentían amenazados, entonces Ginny sintió que Dios quería que fuéramos. Y luego yo estaba a la espera de cómo la recibirían los Waoranis. Yo creo que ellos percibieron que ella tendría una bonita casa afuera y que había venido a vivir con ellos, a hacerse uno con ellos y amarlos. La bautizaron Onjicamo, que debe provenir de onji, de la palabra cuerda. A Jenny le gustó porque le estaban diciendo que era delgada. Aunque a los Waorani les gustaba ser robustos, a Jenny le gustó el hecho de que la consideraran delgada. ¿Sabes? Siempre nos traían carne. Alguien venía hasta nuestra casa, teníamos tablas de madera cubiertas de lonas y se acercaban y echaban una enorme pierna de cerdo encima de la tabla y Ginny lo miraba y me miraba preguntándose, ¿qué hago con esto? Todavía tenía pelo por todos lados y sangraba a ambos lados de la tabla que era nuestra mesa. Y una de las mujeres Waorani se dio cuenta y pensó, no sé cómo conseguirán carne los extranjeros, pero no sabe qué hacer con esto. Y cuando alguien nos traía un pescadote con las tripas saliendo y lo colocaban en nuestra mesa, Marga tomaba el pescado y lo llevaba al río. Lo limpiaba bien y de a poco le enseñó a Ginny cómo hacerlo. Y le enseñó a Ginny y a nuestra hija Stephanie cómo plantar. Y le daban mucho cariño a Ginny y Ginny las amaba. Una vez le ofrecí una máquina de lavar a Ginny porque en la selva es difícil lavar ropa. Todos llevan sus ropas al arroyo y las lavan ahí. En una tabla le ponen jabón y la lavan a mano. Pensé, va a ser muy pesado, porque a veces nos venían a visitar amigos y éramos de 4 a 6 personas en la casa. Pero Ginny dijo, de ninguna manera. Esto me da oportunidad de estar con las mujeres. Juntaba la ropa, se remangaba el vestido, se dirigía al arroyo y lavaba la ropa a mano igual que las otras mujeres. Y eso le encantaba a las mujeres y Ginny encantada de estar con ellas. Y nuestros hijos empezaron a aprender el idioma rápido. De hecho, en poco tiempo, los Waorani venían y se paraban en nuestro lado y hablaban con Jesse y Stephanie. Y yo les decía, ¿pero por qué no hablan conmigo? Y me decían, es que tú hablas un poco el idioma, pero ellos entienden todo. Y más adelante, cuando nuestros hijos empezaron a tener sus propios hijos, cuando llegaron nuestros nietos, los Waorani los bautizaron de inmediato. Y luego Jesse, cuando nació nuestro único nieto, Jesse y su esposa Jenny decidieron ponerle a su hijo un auténtico nombre Waorani y lo llamaron Jacob Dewey, en honor del hombre que mató a mi papá, Jacob Dewey Saint. A los Waorani les encantó que él es un legítimo niño Waorani. Cuando falleció mi tía Rachel, fui para ayudarlos a enterrar a Nemo, la tía Rachel. Me dijeron, Babe, por favor ven con nosotros. Les dije, ¿quieren que venga a vivir con ustedes? ¿Que me mude? Respondieron, Babe, ¿te acuerdas que cuando eras niño no sabías cómo hacer prácticamente nada? Si nos hubiéramos negado a enseñarte, te hubieras perdido en la selva. No sabías cuáles eran las serpientes venenosas, no sabías que tenías que evitar tocar ciertos árboles porque tenían savia picosa. No sabías nada, no sabías cómo hacer veneno para los dardos, no sabías cómo disparar. Me dijeron, ¿cómo aprendiste todas estas cosas? Porque nosotros te enseñamos, por eso aprendiste. Me dijeron, Babe, los extranjeros, guarepo, años tras años, vinieron a nuestra tierra, nos trajeron medicinas, nos ayudaron a sanar nuestras carnes, nuestros cuerpos cuando estábamos enfermos. Ellos vuelan aviones, utilizan radios, pero nunca nos enseñan a hacer estas cosas. Así como te enseñamos a ti de niño, ahora ven, vive con nosotros y enséñanos las cosas que saben hacer los extranjeros. Y luego me dijeron, y después nosotros podemos llevar las medicinas, hacer el trabajo dental, y mientras hacemos eso y nos reciben bien, les podemos enseñar cómo andar en el sendero de Dios. Así fue que tuvimos que buscar la manera de enseñar a alguien que no sabe leer, escribir, a ser dentista. Aquí se hace de una manera, pero allá no se hace de la manera tradicional. Tuve que ingeniármelas para enseñarles.
¿Qué significa para ellos un dentista? ¿Cómo les explico? Yo no era dentista, así que tuve que aprender a usar el torno, a arreglar caries, y luego les enseñé, y luego empezamos a desarrollar equipos. Finalmente, cuando empezamos a construir un avión en la selva, algunos creyentes, cristianos de otras tribus se acercaron y decían: oye, escuchamos rumores de que los Waorani tienen una clínica propia y tienen una tienda, algo muy pequeño, pero para ellos era importante. Esta gente me contaba que los Waorani eran primitivos, que son simples indios de la selva, y decían que los Aucas eran de la era de piedra, que no sabían qué era el metal. Les respondí: sí, lo que dicen es cierto. Y agregaron que habían escuchado que estaban haciendo trabajo dental. Así es, les dije. Se quedaron atónitos y después dijeron: y además escuchamos algo que nadie se lo cree. Escuchamos que estaban construyendo su propio avión. No es posible. Les dije: es cierto, ¿lo quieren ver? Cuando vieron que los Waorani y yo estábamos construyendo un avión como el que se encuentra a nuestras espaldas en el hangar, me dijeron: si ellos pueden hacerlo, siendo tan primitivos, y si lo hacen bien, ¿por qué no nosotros? Les respondí: ustedes pueden hacerlo. Me preguntaron: ¿nos ayudas? Les dije que no podría porque estaba ocupado con los Waorani. Cuando los Waorani vieron que se fueron desilusionados, me preguntaron: ¿por qué nos enseñas a nosotros para que le enseñemos a nuestra gente a andar en el sendero de Dios, y a ellos les dices que no les quieres enseñar? Les respondí: no les dije que no les quería enseñar, pero estoy ocupado enseñándoles a ustedes. Me dijeron: no queremos que nos enseñes solo a nosotros, enseñémosle a toda la gente que podamos, como nosotros. Así fue que comenzamos el ITEC. Esta es una de nuestras principales bases de operación. Es el Centro Autónomo de Tecnología y Educación. Usamos cosas de todos los días que para nosotros son normales: comunicación, teléfonos, radio, televisión, y buscamos la manera de transmitírselo a los Waorani para que lo puedan utilizar entre ellos. Cuando vamos al dentista, normalmente tienen sus consultorios, tienen sus compresores en el subsuelo, cuentan con electricidad que viene de la ciudad y todas estas cosas. Nos subimos al carro para ir al consultorio, pero los Waorani no tienen esas cosas, por lo cual tuvimos que buscar la manera que sea funcional para ellos. Hay que diseñarlo de tal manera que puedan llevar el equipo a cuestas, que no dependa de energía eléctrica a menos que sea energía solar. Eso es lo que hacemos aquí en el centro. Y ahora, los Waorani y gente como ellos están aprendiendo a llevar este conocimiento a sus gentes. Eso es lo que me pidieron los Waorani que hiciera. Y es lo que he estado haciendo los últimos 10 años con los Waorani y con gente como ellos. Cuando los misioneros conocieron por primera vez a los Waorani, ellos no tenían contacto con el mundo exterior. En los últimos años, algunos miembros de la tribu han tenido oportunidad de viajar a otros países. En estos viajes descubrieron cosas que nunca habían visto. Los Waorani, como les comenté, viven en un mundo muy diferente al nuestro, pero algunos de ellos han venido a los Estados Unidos. Solo unos pocos, en particular Mincaye, el hombre que me adoptó. Y cuando vino, se quedó fascinado. Imagínense, vio que había puertas por todos lados, ventanas con vidrio. Y lo que más le fascinó fueron los lugares donde se consigue la comida. No vio que la gente sembrase en huertos y nadie parecía cargar armas o carbatanas o lanzas para salir a cazar carne. Y le llamaba la atención. Le dije: ven, te voy a mostrar dónde consiguen comida los extranjeros. Se quedó sorprendido. Preguntó: ¿para quién es esta comida? Imagínense, había pilas de verduras y frutas, quería mirar cada paquete, quería saber qué tenían dentro, qué había en las latas y en las jarras, y le empecé a mostrar todo. Le mostré las etiquetas y le expliqué: esta lata tiene maíz prensado, se come con leche y azúcar y se come en las mañanas. Estaba fascinado y me preguntaba: ¿y cualquiera puede obtenerlo? Claro, cualquier persona puede venir y comprar aquí. Cuando regresó a su casa en la selva le preguntaban: ¿dónde consiguen comida los extranjeros? Uy, les tengo que contar. ¿Se preguntan por qué los extranjeros son grandes y gordos? Ahora les digo por qué. Ellos no plantan ni cazan. ¿Dónde consiguen su comida?, preguntaron. Tienen estos enormes galpones de comida, Mincaye les dijo. La gente va y los que están ahí son muy amables. Hasta te dan estos carritos
con yatocas, con rueditas, y te metes ahí y te llevas lo que quieras. Lo único que tienes que hacer al salir es pasar por este lugar angosto. Cuando pasas por ahí, por este lugar angosto, jóvenes extranjeros, casi siempre mujeres, te miran seriamente. Yo me paraba ahí y sonreía, y cuando sonríes, no lo resisten. Te sonríen de vuelta, y cuando te sonríen, puedes llevar la comida y comerla feliz para siempre. ¿De veras?, decían los Waorani. Yo le aclaré, bueno, no es exactamente así. Me sentí en la obligación de explicarles que primero tienes que pagar, pero no tenía billetes conmigo, así que les mostré mi tarjeta de crédito y les expliqué, primero les tienes que dar una tarjeta como esta. Y Mincaye comentó, sí, pero no se preocupen, los extranjeros la miran y te la devuelven. Un día, aquí en los Estados Unidos, fuimos a ver un partido de fútbol americano. Cuando llegamos, Mincaye me preguntó, ¿qué vamos a hacer aquí? Observaba todo y veía los diferentes colores. Era St. Louis. Y no pensaba que lo que veía eran personas. De pronto se dio cuenta, son personas. Nunca había visto tanta gente. Eran como 80,000 personas. Y me dijo, Babe, ¿qué hace toda esta gente aquí? Y le expliqué, aquí es donde juegan con esa pelota con puntas. Y me dijo, Babe, ¿qué van a hacer? Vio un par de juegos y me dijo, oye, están furiosos, ¿no? Se golpean y se chocan y se caen y después se sienten mal y se ayudan a levantarse. Entonces le expliqué un poco más. Mincaye, hay dos grupos de personas. ¿Ves los que están de blanco? Waku. Los que tienen la vestidura blanca y los que están vestidos de color oro. Creo que estaban jugando contra los Cowboys de Dallas. Bueno, este grupo quiere llevar la pelota hasta allá, a ese lugar azul. Y los que están de blanco quieren llevarla hasta el otro extremo. Y cuando lo logran, y logran llevar la pelota hasta esa zona azul, todos saltamos y gritamos y nos alegramos. Me preguntó, ¿por qué los alegra? Y le dije, no sé, pero así es la cosa. Nos había invitado el quarterback de St. Louis para asistir al juego. Estábamos sentados con su familia y con su mamá, que estaba sentada atrás nuestro en este estupendo cubículo donde tenían comida y todo. Los Cowboys hicieron un pase corto y uno de los Cowboys se llevó la pelota y llegó a la zona final. Y Mincaye lo vio y saltó en el aire y empezó a gritar, ¡bien, bien! Y le dije, no, Mincaye, porque miré a la mamá del quarterback que estaba sentada atrás de nosotros y decía, ¿cómo? ¿Estás en contra de mi hijo? Le dije, Mincaye, no. Y me dijo, pero tú me dijiste. Le dije, no solo hacemos eso cuando los blancos llevan la pelota al final. Ahí sí nos emocionamos. Pero si lo hacemos cuando lo hacen los dorados, cuando ellos se llevan la pelota, entonces no nos van a dar más alitas de pollo. Mincaye se sintió mal. Uy, me hubieras dicho eso antes. Y sucedieron otras cosas. Les contó de las casitas adentro de las casas y les decía, te metes dentro, se abren las paredes, entras en esta casita y después la pared se vuelve a cerrar. Les contó, y de repente la pared se vuelve a abrir y estás en un lugar totalmente distinto y nunca sabes en dónde estás. Se refería a los elevadores. Nos metimos en un elevador y el viejito Davo, debe tener como 80 años, nunca había visto un espejo. Tal vez había visto un espejito, pero nunca se había visto a sí mismo. No sabía cómo se veía. Se metió en el elevador y se vio a sí mismo. Se miraba y se movía para un lado e hiciera lo que hiciera, este hombre hacía exactamente lo mismo porque era su reflejo lo que veía, aunque él no lo sabía. Finalmente llegamos al piso de arriba. Se abre la puerta del elevador detrás de él y pensó que la puerta se había abierto delante de él, así que empezó a caminar en dirección al espejo y se golpeó la cabeza. Miró a su alrededor y no sabía quién era ese hombre que veía, y él ya quería salir de ahí. Cuando se dio cuenta de que era su imagen en el espejo, se quedó y esperó que se volviera a abrir la puerta del elevador para ver quién era el hombre que había visto, y siempre aparecía la misma persona. Y uno de los Waorani le dijo, Davo, eras tú, Biti y Miti Imba, la persona que veías era tú mismo. ¿Se imaginan un hombre de 80 años que no sabe ni cómo se ve? Estaba todo emocionado. Después se metió en el carro, le abrí la puerta de un lado y luego Tementa, que ha estado en los Estados Unidos y es su piloto,
¿Recuerdan el piloto de su tribu? Abrió la puerta del otro lado y vi a los tres. No sabían cómo entrar a un carro, cómo deslizarse para entrar. Se agacharon todos y se subieron al carro. Entonces lo encendí y estaba listo para partir y miro por el espejo retrovisor y no los veo en el carro. Pero si los vi meterse en el carro, pensé. Miro y están todos parados al otro lado del carro. Se habían metido por un lado y habían salido por el otro. Todos sonrientes me dijeron, lo hicimos, atravesamos el carro. Y les dije, no, tienen que meterse en el carro y quedarse dentro. Entonces los vi que se metieron y esta vez se sentaron. Así que empecé a manejar y alguien en la calle me hacía señales, no. Y pensé, ¿y ahora qué? Miro y no habían cerrado las puertas del carro. Estábamos andando en medio de la calle con las puertas abiertas de par en par. Qué conmovedor relato el que acabamos de escuchar. Una victoria de una aparente derrota. Como dice la Biblia, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Jim Elliot, Nate Saint, Ed Macaulay, Pete Fleming y Roger Youderian dieron sus vidas para brindar la palabra de Dios a los Waorani. No se trata de 5 héroes misioneros. Si se trata de una historia de héroes misioneros, se trata de la historia de 10 héroes misioneros, 5 hombres y sus esposas. Y no podemos olvidar a sus hijos, que también continuaron como seguidores de Dios. Y ese es solo un lado de la historia. Al otro lado se encuentra esta gente que, aunque pareciera que intentaron hacer algo terrible, y fue terrible lo que hicieron, en la Biblia se pueden leer incontables ejemplos. Pablo ayudó a matar a Esteban, en honor a quien me bautizaron mis padres. Más adelante, los romanos encadenaron a Pablo y lo arrestaron. ¿Y saben lo que dijo Pablo? Dijo, todos piensan que esto es terrible, pero lo que el hombre quiso que fuera terrible, Dios hizo que redundara en bien. Y eso es lo que Dios hizo con la muerte de mi papá y sus amigos. Su función no duró mucho, pero luego sus 5 esposas tuvieron que continuar y ninguna de ellas odió a los Waorani. Ninguna se resintió con Dios por lo sucedido. Todas son verdaderas heroínas de la fe. Continuaron confiando en Dios y han estado dispuestas a aceptar lo que Dios enviara. Y ahora, algunos de los propios hombres que mataron a mi padre y a sus amigos han arriesgado sus vidas para brindar el Evangelio, los escritos, los simbolitos de Dios a otros. Cuando mataron a mi padre, yo no había cumplido 5 años. Fue poco antes de mi cumpleaños y mi papá era mi héroe. Me iba a enseñar a pilotear y me enseñó. En cuanto pude aprender a nadar, me llevaba a la selva con él y a mí me encantaba acompañarlo. Lo seguía donde él fuera. Y un día mi mamá me llamó y me dijo que papá no volvería a vivir con nosotros. Y eso fue antes de que yo supiera sobre el divorcio, por lo que supe en ese momento que mi papá había muerto. De hecho, mi mamá me dijo que los Aucas, a quienes papá y el tío Jim, el tío Pete y el tío Ed y el tío Roger habían contactado, habían sido los que habían matado a mi papá, y que en lugar de volver a casa se había ido a vivir con Jesús. Y al fin de cuentas me emocionó porque sabía que eso era lo que querían papá y mamá. Se les oía hablar de que vamos a vivir como Dios quiere y cuando muramos Dios nos llevará a vivir con Él. Y eso es lo que todos esperamos. Y lo único que no entendí fue por qué papá no regresó en Shell Mera para recogernos y llevarnos con Él. Mamá intentó explicarme que Dios escogería el momento indicado para que fuéramos a vivir con papá también. Y todo eso me emocionó. Y nunca se me pasó por la cabeza odiar a los Waorani o amargarme con ellos. Y yo vi que mi mamá creyó firmemente que Dios tenía un plan y que si hacíamos lo que Dios nos pedía, Dios escribiría una historia y que todo terminaría muy, pero muy bien. Escuché a mi mamá que le decía a alguien que si Dios le pedía que escribiera la historia, que probablemente la escribiría de otra manera. Y decía, yo no sé cómo escribir la historia, Dios sí sabe cómo escribirla. Y eso es lo que creo yo también. Creo que si hacemos lo que Dios quiere, hay capítulos en el libro que pueden ser muy, pero muy dolorosos. 3 años atrás,
mi propia hija Stephanie, murió súbitamente. Estábamos dándole la bienvenida a casa porque había estado de viaje por un año. Vino a casa y en medio de la fiesta de bienvenida le dio un dolor de cabeza y en cosa de minutos murió. Su cerebro comenzó a sangrar. Y como padre, pues el corazón se me partió. Y en ese momento no entendí por qué. Y todavía no entiendo por qué Dios se llevó a mi hija. Pero creo que Dios lo permitió. Y conozco a Dios lo suficiente como para saber que no lo permitió, aun siendo algo tan terrible, que no lo permitió sin tener un plan en mente. Por eso en los últimos años, 3 años, cuando hablo con la gente y en particular con los niños, les digo, por favor, no dejen las cosas para mañana. Nunca saben cuánto tiempo van a vivir. No se esperen hasta crecer. Hagan hoy lo que Dios quiere que hagan, ahora mismo, para que Él pueda escribir la historia de sus vidas. Yo sé que este tipo de capítulos son difíciles, pero Dios nos ha dado sus promesas y ha sido fiel. Podemos leer de otros cristianos a lo largo de la historia y que a veces las cosas más terribles que le ocurren a las personas terminan siendo capítulos importantes del libro que estaba escribiendo Dios con sus vidas. Y si no lo entendemos ahora, tengo la confianza de que cuando estemos frente a frente con Dios y veamos toda la historia en contexto, que entenderemos por qué Stephanie murió. Y algo comprendo, si mi papá y Roger, Ed, Pete y Jim no hubieran muerto, los Waurani no serían mi familia y no andarían por el sendero de Dios. No todos se convirtieron, pero los que son parte de mi familia tal vez ni sabrían que Dios los ama y tal vez hubieran muerto a punta de lanza antes de enterarse. Y ahora Guiquita, el que dirigió la redada y primero mató a mi padre, me ha venido a ver para decirme, me ha tomado y me ha dicho, Babe, ahora que estoy viejo, voy a morir y voy a ir a Onati. Y tu papá y yo, al que maté a punta de lanza, vamos a vivir felices por la eternidad. Pero tú todavía tienes que enseñarle a los jóvenes para que también vivan bien. Y luego todos nos encontraremos en Onati y todos viviremos felices por la eternidad. Cue, cue, cue. Viviremos juntos por la eternidad, muy felices. Tú quédate aquí y enséñales. Muchas personas leen relatos y libros. Hay muchos libros escritos sobre mi papá y sus 4 amigos y los Waurani. Y la gente piensa, wow, ojalá yo fuera un héroe de la fe. Pero si lees las historias de sus vidas, Dios no dice, este es un héroe, y escoge al uno o al otro. Lo que hace Dios es buscar gente que está dispuesta a obedecerle. No tienes que ser mayor. Muchos héroes de la fe eran jóvenes, niños dispuestos a dejar que Dios se valga de ellos y dispuestos a confiar en Dios. Dios encuentra gente común y corriente, hombres y mujeres, chicos y chicas, y si están dispuestos, Él se vale de ellos para que sean héroes de la fe. Se han escrito libros sobre algunos, pero existen miles y miles de héroes de la fe que ni conocemos. Los conoceremos cuando vayamos al cielo. Madres, padres que criaron a sus hijos para ser seguidores de Dios, niños que estuvieron dispuestos a dar testimonio en la escuela y hacer lo que Dios les pidiera. Esos son los héroes de la fe. No solo personas que hacen prodigios por Dios. Dios es grandioso. No le hace falta que hagamos maravillas. Él solo quiere que lo amemos y que seamos obedientes. Es nuestro Padre, un Padre amoroso, y quiere que seamos hijos amorosos y obedientes. Si lo somos, entonces podemos ser héroes de la fe.